Hemos leído el pasaje del cual vamos a exponer en Hechos capítulo 13, los versículos 13 al 41. Gracia libre y gratuita para todos. Hemos visto en Hechos sermones de Pedro y también de Esteban. Hay más de un sermón de Pedro y hay un solo sermón, al menos registrado, de Esteban. Uno, y con ese ya terminó Esteban. Ahora, Lucas nos presenta el primer sermón de Pablo. Este sermón, como los anteriores, los de Pedro y los de Esteban, resuman la Escritura. Los oyentes, nos dice el versículo 16, son israelitas, pero también son prosélitos del judaísmo, o sea, son gentiles que habían tomado al Dios de Israel como su propio Dios. Por eso que hace esta distinción Lucas cuando escribe, dice varones israelitas y los que teméis a Dios, en el versículo 16. Está hablando a judíos y también a prosélitos del judaísmo. El tema de este sermón de Pablo es cómo, en el versículo 17, el Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres. De eso se va a ocupar, de mostrarles Pablo a su audiencia. Y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ese es el tema en el versículo 23. Ahora, en el mismo tema que es el mismo tema que antes predicó Pedro en lo medular, también lo predicó Esteban. Son similares en contenido porque las audiencias también lo son, también fueron dirigidos a judíos. Más adelante en el libro de Hechos vamos a ver sermones de Pablo, pero dirigidos, por ejemplo, a los paganos en Listra o también a los filósofos en Atenas, y ahí vamos a ver enfoques diferentes. Pero de la misma manera él va a presentar a Dios, va a presentar a Cristo. En esta ocasión, Pablo destacará la elección de Dios y dará ejemplos de su obrar en gracia, culminando con la máxima demostración de la gracia de Dios. Esta es la persona de Jesucristo. No hay gracia mayor de Dios que su Hijo Jesucristo. Dirigirá la atención de los oyentes a los hechos salvíficos del Redentor, esto es, su muerte y su resurrección, hechos ante los cuales los hombres, judíos y gentiles, tú y yo, debemos pronunciarnos. Veamos entonces la elección de Dios, los versículos 17 al 25. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de allá, de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Aquí va mostrando, Pablo va argumentando de cómo se desarrolla la elección de Dios de este pueblo. Pablo les recuerda a sus oyentes que Dios eligió a sus padres y a su descendencia. No solamente eligió a los padres, también eligió a la descendencia. El Dios que servimos es un Dios que elige.
Abraham, Isaac y Jacob, aunque no son mencionados, sin embargo para la audiencia judía, ellos desfilaron. Esos son los padres de la nación. Abraham, Isaac y Jacob desfilaron ante la audiencia. Aparece también la esclavitud en Egipto, pero también la salvación de Dios tipificada en la Pascua. Dios los elige, los enaltece. Dice el texto, enalteció al pueblo. Ahora bien, nosotros debemos preguntarnos, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de la elección de Dios? ¿Solo señalarlos como los únicos, como los favoritos? ¿De eso se trata la elección? Isaías 44, versículo 1 y 2, no deja lugar a dudas sobre la elección de Dios. Ahí dice, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. No hay duda de que Dios eligió. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. La razón de esta elección, sin embargo, no descansa en Israel, descansa en Dios. Deuteronomio capítulo 7, los versículos 7 y 8, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Nótese, no porque sean más, no porque haya algo especial en ustedes, porque sigue diciendo el texto, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, ¿por qué los eligió? Sigue diciendo el texto, sino por cuanto Jehová os amó. La clave de la elección de Dios está en el amor de Dios. Reside en Dios, no en el hombre. Dios elige porque ama. Dios elige porque ama. Dios los eligió para que vivieran en la luz de lo que Él mismo les había revelado. Vosotros sois mis testigos, dice Isaías 44:8. Ellos debían testificar de la bondad, del poder de Dios. Si Dios nos eligió, no porque éramos los mejores, sino porque solamente Él nos amó, yo debo testificar de esa bondad. Eso debía hacer Israel, testificar de la bondad de Dios. Ellos debían ser luz para un mundo en tinieblas. Veamos cómo presenta Isaías esta misión en Isaías 42, versículos 6 y 7. Y aquí está la misión de Isaías, la misión de estos elegidos. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Miren qué bendiciones todas estas. Ninguna de ellas merecidas. Ninguna de ellas el pueblo la merecía. Solamente reposaba esta elección en el amor de Dios. Pero dice, te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Dios los escogió y los puso en un lugar estratégico para que fueran bendición a las naciones. Si usted mira un mapa en la antigüedad y ve la media luna fértil, ve el este del Mediterráneo, y ahí está Israel. ¿Dónde está Israel? Por donde pasan las caravanas de norte a sur, desde Egipto hasta Siria. ¿Dónde está Israel? También por donde pasan caravanas de este a oeste. Ahí en la encrucijada del mundo, Dios puso a este pueblo con un propósito. No para que ellos digan, miren, somos escogidos, somos elegidos, mírenos a nosotros, somos elegidos, ustedes no son elegidos. Por algo nos eligió Dios. Hablaba con una judía hace mucho tiempo atrás y ella me decía, porque yo le pregunté, ¿por qué crees Dios? ¿Por qué crees tú que Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué Él es el pueblo elegido de Dios?
¿Sabe qué me contestó? Dijo, porque Dios sabía que nosotros somos los únicos que íbamos a guardar la ley. Le dije, ¿quién te enseñó eso? El rabino. Le dije, ¿tú conoces a alguien? ¿Tú conoces a algún judío que haya alguna vez guardado la ley? Y se quedó pensando, la verdad que no, mira, yo conozco a uno. Y abrió los ojos, ¿sí? Sí, conozco a uno. Jesús. Dios escoge solo porque ama. Y Él ama porque nos conoce. No ama lo que no conoce. Él nos conoce. Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos conoce. Y Él ama a los que escoge. Pero la elección no está en ti, no está en mí, no está en Israel, está en Dios. Es el amor de Dios. Eso es lo que nos mueve a escogerlos. Él los escogió y los puso en ese lugar estratégico para que fueran bendición a las naciones. Pero en vez de mostrar gratitud, en vez de obedecer a ese llamado, ellos fueron, ¿cómo? Incrédulos. Ellos fueron ingratos y fueron desobedientes. Estos israelitas. Nota cómo Pablo de pasadita se los recuerda en el versículo 18. Pensemos. Él le está hablando a un grupo de judíos que conocen la historia y que escuchan todos los sábados, escuchan la lectura de la ley y los profetas. Sabían estas cosas, pero Pablo les dice, y por un tiempo, versículo 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Hermanos, dime si eso no es amor. Porque amar, muchas veces y hoy día eso está de moda. O sea, yo amo porque me amo. Si no, yo no amo. Y amo hasta que me conviene. Amo pero que no me cueste mucho. Te amo de aquí a la luna, pero si llueve mucho no te voy a ir a ver. Así somos. Pero ese amor sacrificial, el amor de Dios por su pueblo, el amor que Dios le pide también al esposo, un amor sacrificial, no porque su esposa sea buena ni porque la ame, sino que es un amor que ama a pesar de. Y aquí tenemos a Dios mostrando ese amor, soportando 40 años a un pueblo ingrato, a un pueblo rebelde, a un pueblo incrédulo, a un pueblo desobediente. Y debiéramos preguntarnos, ¿a quiénes soportó? A los elegidos. A los elegidos los soportó. ¿Y por qué los soportó? Porque los amó. Ellos no eran dignos de ese amor. No eran dignos de esa elección. Esa es la gracia de Dios, que elige amar a los indignos. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo demuestra Dios que ama a estos indignos? Versículo 19. Los protege y les provee abundantemente. Podríamos pensar que la raíz de esta protección y provisión abundante, ellos manifestarían una respuesta apropiada. ¿Cuál es la respuesta apropiada? Cuando tenemos protección,
cuando tenemos provisión? ¿Cómo respondemos nosotros si en un trabajo nos dicen, mire, usted va a ganar tanto? Y llega fin de mes y nos dicen, ¿saben? Lo he visto trabajar. Me gusta cómo trabaja. Me gustaría que le enseñe a los demás a trabajar. Y como recompensa por eso, mire, le voy a pagar el doble. Claro, sé que eso no pasa, pero pongámonos en el caso que pase. ¿Cómo se sentiría usted con ese patrón? ¿Qué diría de él? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él no nos da lo que merecemos. Porque ¿qué es lo que merecemos nosotros? Estando rodeados de tanta bondad, estando rodeados de su provisión, de su protección, ¿cómo respondemos a eso? La respuesta apropiada debiera ser una obediencia agradecida. En el caso de este patrón, ¿acaso usted no haría todo lo que el patrón le diga? Tiene que hacer algo y comienza primero barriendo, limpiando, y va a querer tener el lugar limpio. Y alguien puede decir, oye, pero ese no es tu trabajo. No, yo quiero que el patrón esté contento, que cuando él llegue vea todo limpio. ¿Por qué lo hace? Gratitud. Gratitud. Obediencia agradecida y fe. Esa es la respuesta apropiada a estos dones maravillosos que Dios nos da. Pero otra vez vemos obrar la gracia de Dios para con este pueblo elegido y desagradecido. Dice el versículo 20 que por 450 años le dio jueces hasta el profeta Samuel. Estos jueces no eran magistrados que presidían los tribunales de justicia como nosotros podríamos suponer hoy día. No. Más bien ellos eran salvadores, eran libertadores. Dios los llamaba para que liberaran al pueblo. Dice Jueces capítulo 2 versículo 18: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libertaba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Esos eran los jueces. Y Dios le levantó por 450 años estos jueces hasta Samuel. ¿Les recuerda a Pablo? Cuando nosotros leemos el libro de Jueces, notamos que a pesar de haber tomado la tierra de Canaán, Israel no le fue fiel a Dios. Cada generación rompió el pacto con Dios. ¿Y cuál era el pacto con Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es lo que hizo Israel? Tomó otros dioses. Tomó dioses conforme a los pueblos que conocía. La idolatría. Rompió el pacto con Dios. Se volvieron a la idolatría. Y junto con ello a la crueldad, la violencia y la inmoralidad sexual. Que estos son los frutos naturales del abandono de Dios. Vea la civilización que usted quiera, en el continente que quiera, en el tiempo que quiera, donde hay un abandono de Dios, existe idolatría. No es que el hombre no crea, no, sino que el hombre, si no cree en el Dios verdadero, cree en cualquier cosa. Y se inclina ante esos ídolos. Y lo que hacen esos ídolos, que menosprecian la vida humana. El hombre ya vale menos. ¿No estamos viendo eso en la actualidad? Junto con ello, una década de violencia, periodos de violencia. Y junto con todo esto, la degradación humana, la inmoralidad sexual. Todo esto viene junto con el abandono de Dios. Romanos 1 lo reafirma Pablo. Como consecuencia, estamos hablando de Israel en el periodo de los jueces. En vez de ser libres, ellos se hicieron esclavos. Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto y lo había enviado a Canaán, los había liberado. Dice, 7 naciones
los despojó para que ellos vivieran en libertad, para adorar a Dios. Sin embargo, ellos se hicieron esclavos. Si la salvación de estos hombres hubiera dependido de guardar la ley, habrían sido esclavos para siempre, porque ellos siempre quebrantaban la ley. Pero al sufrir la esclavitud, ellos clamaron a Dios. Dios les escuchó y les envió libertadores. Una y otra vez. Este es un ciclo que se repite en el libro de Jueces. Todo el libro de Jueces es un relato del pecado constante de Israel, su obcecada y pertinaz rebeldía y el juicio divino de su pecado. Pero también es un relato del perdón misericordioso de Dios y de la salvación de su pueblo mediante la gracia. Y así llegamos hasta Samuel. Porque ¿qué obligación tenía Dios de enviar salvadores? Ya, la primera vez habían caído, bueno, esto no entiende, fueron al oído, le vamos a enviar un juez. Ya, ahí le levanta un juez, lo libera de los enemigos. Y todos agradecidos, gracias, porque había arrepentimiento, clamaron. ¿Y qué pasó después de eso? Volvían otra vez a caer en la idolatría y se volvía a repetir el ciclo. Se convertían en esclavos de sus enemigos. Y otra vez ellos volvían a clamar y Dios los volvía a escuchar y les volvía a enviar un libertador, y así vez tras vez por 450 años. No solamente lo soportó en el desierto, lo soportó 450 años más. El pueblo se cansó del modo en que Dios los liberaba, y queriendo imitar a otros pueblos, ellos pidieron un rey. ¿Recuerdan? Estaban con Samuel, eran juez. Sin embargo, van a donde Samuel y le dicen: mira, queremos, como los demás pueblos, nosotros queremos un rey. En el versículo 21 nos dice que Dios les levantó, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. Saúl fue un desastre. Ellos despreciaron a Dios y Dios los entregó al deseo de sus corazones. Querían rey tuvieron, pero este rey fue insensato, porque llevó a toda la nación a desobedecer a Dios en situaciones críticas. Rehuyó el combate contra el enemigo. ¿Recuerdan cuando estaban contra los filisteos y apareció Goliat? Rehuyó el combate contra el enemigo. Y además de eso, persiguió al que salió vencedor en esa batalla, que debiera haber estado agradecido, debiera haberlo considerado un héroe, haberle dado honores. Todo lo contrario. David tuvo que huir como proscrito, fue expulsado por Saúl. Y como si todo esto fuera poco, Saúl coqueteó con el ocultismo y acabó llevando a su nación a una derrota aplastante a manos de los filisteos. Allí muere su hijo Jonatán, y él finalmente también se quita la vida. Este es el rey que pidieron. Ante este relato, la congregación estaría sumida en la tristeza y la desilusión, porque los hechos que Pablo le estaba predicando a ellos, que le estaba contando, eran irrefutables, estaban escritos. No podían decir nada. Y tal vez nos faltaba quienes se preguntaban: ¿esta es la palabra de exhortación? En el versículo 15, el principal de la sinagoga les dice: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y deben haberse preguntado: ¿y esta es la palabra de exhortación que nos trae? Nos viene a recordar que Dios nos soporta, nos viene a recordar que hemos sido desobedientes, ingratos y rebeldes. Esta es la palabra de exhortación. Así exhorta y anima al pueblo este rabino. Debe haber pensado así. Pablo continúa su relato y muestra otra vez la gracia de Dios, apartando al rey malvado
y poniendo en el trono a David, dice el versículo 22, un varón conforme a mi corazón. Aunque no fue perfecto, sin embargo, él libró a Israel de sus enemigos. Y Salomón, su hijo, tuvo un reino de paz y prosperidad, prefigurando así el reinado del que sería su descendencia conforme a la promesa. ¿Cuál es? Jesús el Cristo. A este, dice el versículo 23, Dios levantó por Salvador a Israel. Mire toda la vuelta que se da Pablo para llegar a Jesucristo. Les muestra cuáles son las consecuencias del pecado, que conduce a la esclavitud, a la derrota, a la miseria. Pero de ahí Dios levanta un Salvador. Esos salvadores todos murieron. Pero ahora llega a Cristo Jesús. El libro de Jueces nos enseña que el libertador, el Salvador, viene cuando se clama a Dios y hay arrepentimiento. De la misma manera, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Versículo 24, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos. Ese era el mensaje de Juan. ¿Por qué? Porque venía detrás de él el Salvador. Ahora bien, hasta aquí este sermón también es aplicable a nosotros. ¿Acaso no se escucha con cierta jactancia que somos salvos? ¿Qué significa esto? ¿No significa acaso que hemos sido elegidos? ¿Verdad que sí? Ahora bien, la elección, hermanos, ¿es un medio o es un fin? El hecho de ser elegidos pone sobre nosotros la responsabilidad de ser sal y ser luz. Igual que Israel, nosotros somos sus testigos. Pedro lo dice en su epístola, que Él nos ha puesto para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciemos las virtudes, no nuestras virtudes, que no las tenemos, no las virtudes de nuestro grupo con el cual nos congregamos, de la denominación a la iglesia, no las virtudes del pastor, que tampoco las tiene, sino que las virtudes de aquel que nos llamó, las virtudes de Cristo. De esto nos ha llamado a ser testigos. Y no podemos callar esto, sin pecar contra Dios. Igual que Israel, nosotros somos sus testigos. Igual que Israel, debemos testimoniar de la bondad y del poder de Dios. Igual que Israel, debe haber gratitud y obediencia. Ahora debemos preguntarnos, ¿ha sido así? No es la incredulidad, la ingratitud y la desobediencia el sello de nuestro comportamiento mientras nos vanagloriamos de ser elegidos. Es así. Hermanos, ¿cuánto parecido hay con estos judíos? ¿Cuánto parecido hay con estos elegidos? Verdaderamente Dios nos soporta, porque si Él no lo hiciera, tú y yo ya no existiríamos. Habríamos sucumbido bajo el peso de nuestros pecados. Pero es aquí una vez más donde se despliega la gracia de Dios en todo su esplendor. Dice el versículo 26, varones hermanos,
hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Sí? A vosotros. No tenéis antecedentes buenos, no tenéis un pasado ilustre, pero a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Dime que eso no es gracia. Es gracia. Es gracia que no podemos dimensionar, no podemos medir, no podemos cuantificar. Dios se ha dado en la persona de su Hijo para que tú y yo tengamos vida eterna. No lo merecemos. Los versículos 27 al 29 debieran parecerles disonantes a los oyentes de Pablo, porque Pablo interpretaba bien la sinfonía de la salvación. Aquella música abundante con gracia parecía terminar con notas lúgubres. Versículos 27 al 29. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Miren, está hablando de la gracia de Dios, y que a pesar de eso, Dios igual levanta un libertador, levanta un salvador. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Lo crucifica. Crucifícale. Entonces parece como que esto no tiene salida. Este Salvador, Jesús, levantado por Dios para traer salvación a Israel, fue ejecutado como criminal a petición del pueblo y sus gobernantes, a pesar, nos dice el versículo 28, de no hallar en él causa digna de muerte. Extrañamente para sus oídos ignorantes, todo esto estaba escrito. Y lo curioso, hermanos, es que estas palabras se leían todos los días de reposo, nos dice el versículo 27. Estaba escrito. Y ellos lo escuchaban todos los días de reposo. Pero nos preguntamos, ¿dónde estaba la atención de los supuestos adorantes que no prestaban atención a la palabra de Dios? Hasta en eso nos parecemos. Estaba escrito que el Mesías sería rechazado por la nación, que sería juzgado como criminal y condenado sin causa, que sería crucificado. Estaba escrito. Estaba escrito que horadarían sus manos y sus pies. Estaba escrito que en su sufrimiento le darían a beber vinagre y hiel, que su costado sería traspasado, que oraría por los transgresores, que no quebrarían ninguno de sus huesos, que sería sepultado en una tumba ajena, la tumba de un rico. Todo eso estaba escrito. Y ellos, sin saberlo, lo cumplieron así. Todo esto estaba escrito, pero fue ignorado. Los oyentes debían preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? Si Dios levantó en Jesús su Salvador y nosotros le matamos, ¿cuál es la conclusión? Estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero me imagino a Pablo aquí haciendo un alto, viendo a sus oyentes cómo estaban pendientes de lo que él estaba diciendo. Hace un silencio y levanta sus brazos y dice en el versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. ¡Qué maravilla! Ustedes lo mataron, pero Dios lo levantó de los muertos. Cristo resucitó. La muerte y resurrección de Jesús vienen a afirmar sin lugar a dudas que Jesús es el Mesías, y que por medio de su muerte y resurrección Dios ha provisto salvación en el sentido más pleno. No necesitamos ahora otro Salvador.
porque este no muere. Además de la resurrección de Jesús, había muchos testigos que habían compartido durante días con Él. No era una ilusión, no era un cuento. Ellos, dice Pablo en el versículo 31, ahora son sus testigos ante el pueblo, testigos de su muerte y resurrección. Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. Hay un Salvador que vive para siempre. Dice Pablo en el versículo 32, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. Israel había rechazado al Salvador y le había dado muerte. Mas estaba escrito que Dios le levantaría de entre los muertos para nunca ver corrupción. ¿Murió? Sí, pero viviría para siempre. Pablo ancla sus declaraciones citando las Escrituras, el Salmo 2, Isaías 55:3 y el Salmo 16, versículo 10. El pacto eterno requiere de un Salvador eterno y de un Salvador inmutable, porque no sacamos nada que sea eterno si puede mudar. Porque ¿de qué me sirve que digan que tus pecados son perdonados si mañana cambian de idea? No me sirve. Tiene que ser un Salvador inmutable. Estas son las misericordias firmes de David. Un Salvador que no vería corrupción, que nunca moriría. Todos los salvadores enviados antes murieron. David, nos dice el mismo texto, aunque sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios, murió, nos dice el versículo 36. Pero aquí está la nota gloriosa del Evangelio, versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecado. ¡Qué maravilloso! Esta es la misma conclusión a la que llega Pedro en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 36, cuando Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Más adelante, compareciendo ante los gobernadores, ante los ancianos, los escribas, los sumos sacerdotes y hasta los familiares de ellos, Pedro alzará la voz que aún resuena en el firmamento. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No somos salvos por la iglesia, no somos salvos por mérito que no tenemos, no somos salvos por María, ni somos salvos por los santos. Somos salvos por Cristo, y en ningún otro hay salvación. Por medio de Él, nos dice Pablo aquí, se os anuncia perdón de pecados. Dios quiere que sepamos que tenemos disponible la salvación. Podemos vivir en la certidumbre de que si ponemos nuestra fe en Cristo, estamos perdonados. Por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Los hombres intuyen que la muerte no es el fin de todo. Hay un cierto sentido de trascendencia. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La resurrección viene a corroborar esta intuición, pero también añade incertidumbre, ya que tanto la conciencia como las Escrituras nos testifican que sí, hay resurrección, pero también hay un juicio divino que espera a cada cual. Hebreos capítulo 9 versículo 27 nos recuerda que está establecido para los hombres que mueran una vez
Y después de esto, el juicio. Y este juicio suena a los hombres con notas de terror. En el libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, el profeta le dice al pueblo: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Eso es amenazador. Es como cuando éramos niños y estábamos jugando en la calle y salía nuestra madre y nos decía: tu papá te llama. No tenía que decir nada más. O cuando llegamos atrasados por enésima vez al trabajo y alguien nos dice: el jefe quiere hablar contigo, anda a tu oficina. ¿Qué pasa? ¿Cómo nos sentimos? ¿Vamos con toda confianza? No, hay temor. ¿Y qué si el Dios del universo, aquel que todo lo sabe, nos anuncia por medio de un profeta: prepárate para venir al encuentro de tu Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué explicación voy a dar? Vamos a su encuentro. Compareceremos ante Él. Y a pesar de las ideas que niegan, minimizan o tergiversan este encuentro, está el temor a ser hallados faltos. La oferta del perdón de Dios viene a traer paz al hombre que deposita su confianza en Cristo. Pues el perdón de Dios no es algo en cuotas, no es por un pecado definido de ayer, pero que no cubre el presente, ni ofrece esperanzas para un futuro. Ese no es el perdón de Dios. Aquí, hermano, es donde la religión se aparta del Evangelio, porque la religión te hace dependiente de sus ritos y sacrificios para, en el fondo, engañar tu alma con vendajes que no curan tu herida. En cambio, el Evangelio resuelve el problema del pecado de una vez y para siempre. No necesitas la iglesia ni el sacerdote, necesitas a Cristo. Versículo 39: y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, dice Pablo, en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¡Qué bendición! ¿Qué significa ser justificado? Ser justificado no significa hacer justo a alguien, no, sino significa declarar justo a alguien. No es lo mismo. Ser justificado no es hacer lo justo, sino declarar lo justo. Por otro lado, el que justifica siempre es Dios. No son los hombres. Dios es el que justifica. Tan pronto como pones tu fe en Jesucristo, Dios te declara justificado. Es decir, libre de cualquier cargo del que pudieran acusarte en el tribunal de Dios. Romanos 8:33 dice Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y él responde: Dios es el que justifica. Tampoco la justificación es un proceso o un acto diferido, algo que se pronuncia hoy, pero cuya validez es en un futuro incierto. Tampoco es algo para hoy, pero que mañana tal vez no sirve. La justificación, hermanos, es un acto instantáneo que no se repite porque no es necesario. En el momento en el que pones tu fe en Cristo, Dios emite el veredicto: justificado de todo. Mira qué bendición. Y ese veredicto, una vez pronunciado, es eterno. Pablo a los Romanos, en capítulo 4, versículo 25, nos dice que Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí la importancia de la resurrección de Cristo.
Si Él no hubiera resucitado, dice Pablo, aún estáis en vuestros pecados, vana es vuestra fe. Pero porque Él ha resucitado, ahora somos justificados. Por último, la validez del veredicto depende únicamente de Cristo. Su muerte y resurrección libera a los creyentes de la deuda de sus pecados. Todos sus pecados, los primeros y los últimos, los que recuerdas y los que has olvidado, los sutiles, también los groseros, los íntimos y privados, como también los que otros conocen. Esta justificación nos protege de toda posibilidad de condenación o del rechazo divino. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Merecemos una salvación tan grande? Esta es la salvación que tenemos. Así que, habiendo sido justificados por la fe, tenemos aquí y ahora y para siempre paz con Dios. Paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la gracia libre, abundante y gratuita, disponible para todos. ¿Qué harás? Si menosprecias esta palabra, la incredulidad te tomará por asalto tu corazón, hará una fortaleza de tu mente, tapará tus oídos y cegará los ojos de tu alma. Pablo les recuerda a sus oyentes las palabras del profeta Habacuc en los versículos 41. Este aviso del pronto juicio de Dios a ejecutarse por mano de un pueblo cruel y sanguinario. Eso es lo que hace Habacuc. Eso es lo que hace Dios por medio del profeta Habacuc. Pero Israel no creyó. Israel no creyó. Pero el que no creyera no anula el juicio, porque vinieron los caldeos y arrasaron la nación. Los oyentes de Pablo sabían esto que había ocurrido, y la historia así lo atestigua. El juicio viene. Pronto compareceremos ante tu Creador. Y ay de ti, hermano, si quieres salir indemne de ese juicio por tu propia cuenta. No quiero estar en tus zapatos. Si insistes en presentarte ante Dios con tus trapos de inmundicia, puedes hundir la cabeza en la blanda tierra del no tengo tiempo ahora. Miren para más adelante, ¿cuántas veces no he escuchado eso? Soy joven, tengo que vivir. Pero eso no hará que pase el peligro. Puedes, como tantos, negar el juicio, pero esto ciertamente no te alejará de sufrir las consecuencias, y consecuencias eternas, de tu menosprecio y negligencia. Si supieras que viene un terremoto, que va a abrir la tierra en el lugar donde vives, donde está tu casa. Vamos a suponer que hay una tecnología y que pueden los hombres saber dónde se va a abrir la tierra y va a haber una grieta enorme. Y justo ahí resulta que tienes tu casa. ¿Seguirías viviendo ahí? ¿Seguirías acaso añadiéndole habitaciones a esa casa? ¿O la pintarías para que se vea más hermosa tu vivienda, sabiendo que va a ser tragada por la tierra? ¿Acaso no te pondrías a salvo? ¿Acaso no correrías en busca de seguridad?
Querido amigo y hermano, refúgiate en Cristo. Acude a Él. Dices que eres débil, que no puedes acudir a Él. Mira Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Si este versículo no estuviera, yo no estaría aquí parado hoy día. Porque estamos parados y perseveramos, no porque somos fuertes, sino que porque Cristo nos da la fortaleza en medio de nuestra debilidad. Porque Él murió por los impíos como nosotros. No te engañes pensando que primero debe dejar esto y aquello para ser digno de venir a Él, porque lo cierto es que por indignos como tú y como yo, Cristo Jesús murió en el madero de la cruz. ¿Por qué? Solo porque Dios nos ama y así nos mostró su amor. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ven ahora a Él tal como estás, porque Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Que Dios te bendiga en este día, con la certeza de tu salvación y de que tienes vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén.